Bueno, así es la cosa. Queremos agradecerle de veras a don Orlando Chinchilla Guevara, que nos ha enviado una serie de informaciones, un atlas, sacados de un atlas cantonal de Costa Rica y otra información respecto a Cincinnati, al nombre de Cincinnati, donde se explica que definitivamente es romano, cita a Cincinnatus, ¿cómo se llama? Lucius Quintus Cincinnatus. En todo caso, está pues muy amable, se ve que está pendiente de... El punto es que él escuchó un programa en el que nosotros hicimos hablamos unas de elucubraciones sobre los nombres de los cantones de Costa Rica. Desamparados, y el caso concreto de Cincinnati, Estados Unidos. Sí. Entonces ahí vienen documentos que aclaran bien, habrá que explorar. Aquí está la Alajuela, ¿ves? Ajá. ¿Qué ¿Qué dice? la Alajuela? Pues no sé, pero aquí la veo. Ajá. La referencia más antigua del lugar se remonta a una escritura del 29 de enero de 1767, en la que la asociación de don Francisco Cascantes y doña María Herrera vende a don José Miguel Cervantes. Cervantes llegaron antes. Media caballería en el paraje que llaman La Lajuela. Lajuela como diminutivo de Laja. Laja, sí, eso es lo que decía Fernando. Sí, Con los siguientes linderos, por la parte del oriente de La Alajuela. La Alajuela, pues sí. Sí. Lo que pasa es que yo... Pero eso es lo que yo he sostenido también. Vos decías de Alaja. Sí. En Alajuela le agregaban ahí la leyenda de que en esa Alajuela las mujeres lavaban la ropa. Yo no sé si es cierto, pero lo importante es El nombre del actual cantón ha evolucionado desde que aparecen los protocolos de San José, 1799-800, como la Lajuelita. Ajá, es que también hablamos de... Bueno, ¿y cuál es? Al año siguiente, hasta 1904, se llamó La Lajuelita. Ajá. ¿Alajuela o La Lajuelita. No habla del cantón de San José. No, estamos hablando de San José. Sí. El cantón de San José. El nombre del actual cantón, Sí. ha evolucionado desde que aparece en los protocolos de San José, se llamó La Lajuelita, y desde 1806 se le conoce como Alajuelita. Ajá. El mismo origen, pero... Nada tenía que ver con el chinchiví. ¿Qué fue lo que me dijeron a mí? Alajuelita, sí, claro. La Lajuelita. Claro, por eso el mapa ese que yo les hablaba de Ørsted, que es de 1852, ya aparece Alajuelita con ese nombre. Ese mapa lo publicó, lo reprodujo la Universidad de Costa Rica hace poco. Sí. Y es muy interesante porque, ya le digo, aparece en ese momento ya aparecen nombres como Desamparados. Aquí está lo del limón. Desamparados, sí. ¿Cómo se llama? Desamparados. Ese parados es, ese punto parados, como era Desamparados. Sí. El limón ahí está, bueno, supongo que. Pero Vos sabés que yo hice la prueba de preguntar cómo se llama. Desamparados. Sí, la gente dice así. Es que no es desamparados. En lugar de decir desamparados. Sí, claro, al pobre al gringo, claro. Fíjate un danés. Claro, Bueno, aquí dice, por ejemplo, que hay un decreto de Juan Rafael Mora del año 52 habilitando el puerto de Limón para el comercio. El puerto de Limón. Sí. Pero no, claro, vea qué interesante, no dice, el nombre no es Puerto Limón, sino el puerto de Limón, Sí, pero es lo que puerto. pasa con todas las ciudades que se convirtieron en portuarias. No, Llegan a llamarse el puerto Esto fue una de... cosa gringa, Port Limón. Sí, eso es lo que decíamos que la United Fruit había sido. Fue la United Fruit. Puede ser, pero era un puerto. ¿Okay? Bueno, vea, don Alberto, yo cuando era joven Punta Arenas también es un puerto. ¿Ah? Punta Arenas también es un puerto. Sí, yo Y cuando Nueva era... York es un puerto. Sí, yo sé. Es que esto se llama Port New York. Pero don Alberto, hay una... déjeme decirle esto, mi experiencia de navegante del Caribe. Sí. En la época en que yo
me iba a oler el mar en puertos cubanos, por ejemplo, aparecían los barcos matriculados en Costa Rica y decían SS George, Puerto Limón. Así decía. Sí. Entonces, claro, eso es también... Vos los veías era una en convención. La Habana. En Claro, primero Mira, aquí veías está a una una versión que iba Matanzas, creciendo, y en Matanzas. que iba creciendo. En La Habana. Aquí cuentan como que el nombre del cantón, según una versión popular, se refiere a que cerca de donde hoy se encuentra el edificio de la gobernación existió un árbol de limón al frente de la casa de un tratante de Carey, Exacto. Urle y Eso lo Zarza. habíamos dicho. ¿Qué fue? Que ya lo habíamos dicho. Un tratante Por de eso Carey. estoy Sí, diciendo sí. que aquí está. Un tratante de Carey, ¿qué dice? El tratante de Carey, Urle y Zarza, que se había establecido allí hacia el año de 1840. Ah, bueno, eso sí, eso. Como en el lugar no existía otro árbol de limón, a él llegaban los habitantes del mismo para coger sus frutos y hacer sus remedios contra enfermedades. Se hizo tan popular y conocido el tal limonero que comenzó a utilizarse como punto de referencia por parte, ahí estoy con hipo, de los pobladores de la región, por lo que en octubre de 1852, cuando se emitió el decreto para habilitar el puerto para el comercio, se designó oficialmente con el nombre de Limón. Ah, En ajá. 1852. Pero ya habíamos hablado. Pero de- ya de- sí, habíamos sí. mencionado eso. Sí, ¿sí? sí. Bueno, no. No andábamos tan mal. No, eso demuestra que tenemos corresponsales, porque a mí dos Sí. personas me llamaron para darme esa versión, pero de manera más vaga. Una por email y la otra por teléfono. No, pero este señor se tomó el trabajo de investigar. Sí, Así sí, que sí. Orlando Chinchilla Guevara, muy, muy amable, definitivamente. Bueno, nos desasnó un Nos poco. desasnó un poco, sí. Está Bueno, ese lo mandó para España. sí. Aznar, allá. No, ese es el nombre de la ciudad de Cincinnati, yo recordaba también vagamente. Bueno, eso necesariamente tiene que referirse a Cincinnati, ¿verdad? No es una palabra que inventaron. No es, pero es que concretamente por alguna razón épica de la Por ahí historia- no había pasado. No. El Cincinnatus romano es un personaje que fue llamado a dirigir un ejército que defendió a Roma después de una serie de batallas perdidas. Entonces, en Estados Unidos, en un momento similar, en el norte, y probablemente cuando se guerreaba contra Inglaterra, en circunstancias similares, decidieron a ese lugar llamarlo en honor al héroe romano. Pero en que en ese tiempo hubieran tenido la cultura Yo lo que sé necesaria de para- Cincinnati es que es una fábrica de naipes. No, lo que pasa es que en Estados Unidos, Sí. Claro, sí, sí, claro. sí. eso- De ahí vienen todos Los naipes lo hacen en todos Cincinnati. en Cincinnati. ¿no? no, No me acordaba yo de eso. De veras, qué raro. La fábrica de naipes, sí. bueno, vea A ver, qué a lindo, ver. es que comparan a Jorge Washington con Cincinnatus, el romano. Ajá. ¿Pero por qué? ¿De dónde viene la comparación? Es lo que me interesa. Bueno, porque los norteamericanos de aquella época no eran los ignorantes, ¿verdad? Y sabían la historia de Roma. Algunos. No, pues, hombre, en 5 millones o menos. Había por lo menos un Benjamin Franklin, un Thomas Jefferson, Sí, es que suficiente. estaban enterados. Claro, es- Tres, son tres. ¿Qué fue? Son tres. ¿Quién es el tercero? Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, ¿y cuál es el otro? No, yo cité dos. Ah, bueno, dos entonces. Pero- y Jorge Washington. No, pero ese vea no, esto. ese no estaba enterado. No, hombre, Ve, que ve, debe ve, estar ve, ese era un enterado. militar. Vea qué interesante esto. A Lucius Quintus Cincinnatus. John Adams. John Adams, es el tercero. A Ya Cincinnatus, lo habíamos, sí. a Cincinnatus el romano lo buscaron para que liderara al ejército, pero lo encontraron con su arado, que abandonó en medio del campo para asumir su nueva responsabilidad inmediatamente. Ahí es la comparación que hacen con Washington. Pero Washington era un militar, no tenía el arado ni mucho Bueno, menos. pero perdón, es que no eran idénticos. Ah, no, Pero yo sé. digo que usted sabe que siempre
En política siempre hay los que le echan chirraca. Sí. Los que aúpan. Sí, hay quienes comparan a... Aquí. Bueno, no sé, con usted sabe quién, pero... Usted sabe quién, ¿qué vamos a ver? A propósito de usted sabe quién. Yo hace tiempo había leído... ¡Qué bárbaro! No, pero está bien. No, siga. No. Va bien. No, es que iba a comentar otra cosa. Que, No contés nada, dile lo que ibas a decir. ¿qué iba a decir? No, yo no iba a decir eso. Es que a veces disimula contando un cuento, pero no. No. No, es como yo conocí a un filósofo costarricense que una vez escribió que determinado fulano, no de la política... Dígalo. No. Es que la verdad es que ¿para qué sí? Y dice Beto que hay que decir. No. Que era el nuevo paradigma de la juventud costarricense. Y yo después de varios años decía, yo quisiera ver a este hombre leyéndose a sí mismo, ¿no? Pero bueno, por cierto que hace poco me encontré el texto completo de un artículo de 1969. Y lo tengo por ahí. Lástima que no te la cita. De un político costarricense muy importante, que era joven entonces, igual que yo. Bueno. Y entonces escribió un artículo refiriéndose a la intención que había expresado Franco de volver a la monarquía constitucional, pero no con el papá de Juan Carlos, sino con Juan Carlos. Sí. Y entonces este político nuestro se queja de que hayan violentado la voluntad de los españoles, que preferirían primero una república, pero segundo, que si les imponen una monarquía, la querrían encabezada por ¿cómo se llamaba el papá de Juan Carlos? ¿Cómo se llamaba? Ah, sí, ¿Juan? sí. Juan. Sí, pero Juan, no era Juan Carlos. Bueno, Juan de Borbón. Juan de Borbón, que fue el que se burló de Franco, qué horror. Sí. Cómo lo engañó. Sí. Pero entonces, vea lo que termina diciendo. El último párrafo dice, con mucha amargura, que bueno, qué lástima que el futuro de España va a ser puesto en manos de un campeón de karate. Era karateca. El hijo. El hijo, claro. Claro, pero y se entrenaba Sí, con su cuñado, Sí, el griego. Eso es, pero lo que quiero decir... Lo que quiero decir es que este político costarricense, el único mérito que le atribuye a Juan Carlos es el karateca. Sí. Y posteriormente pasan los años y hay un montón de fotos de ese político costarricense muy orondo al lado de Juan Carlos. Oye, no, yo lo que quería es que me llamó la atención, porque yo lo comenté hace tiempo, sí, estaba revisando, en otras palabras, mi nieto me está tratando de reorganizar la biblioteca, que yo les conté que mis dos nietas me lo trataron de ordenar y quedaron un montón de libros por ahí tirados. Bueno, y me encontré el auge y caída del Tercer Reich. ¿De? ¿Qué? Del Tercer Reich. Auge y caída del Tercer Reich. Y entonces me acordé que en El Salvador, en una discusión que tuve, yo leí una carta del Führer, de Adolf Hitler, a Roosevelt. Y me decían, nunca le escribió, y la leí. Entonces la empecé a buscar y no la encontré esta vez. Pero, ¿Y cuando lo leíste? Perdón, en El Salvador. Ah, bueno, sí. Así no, pero me acordé y entonces empecé a buscarla, pero la carrera, en aquella catizomba. Como el poema de Neruda, es que este se le pierde todo. No, ¿cómo? Qué necio usted, desde el fondo de ti y arrodillado, un niño triste como yo. No sé. Mira, que no sé qué, ¿cómo era que Por se- esos ojos. Por eso, sí, bueno. Tendría. Pero lo interesante de esa carta, Buen poeta, me acuerdo, sí, ya muchacho, me acuerdo que uno que vos conociste, porque él te conoció a vos, que se llamaba Oliver Sos. Oliver. Sos. Sos. Le decíamos Oliverio Salsa. No, Roberto Fernández le puso Oliverio Salsa, que era el jefe de la ROCAP, la Oficina Regional para Centroamérica y Panamá, la AIDE No lo regional. conocí nunca. Bueno, él te conoció a vos, él comentaba que te conoció. Bueno,
Era un gringo de veras muy culto, muy agradable. Sabía que era asesinato. Sí, yo me imagino, ¿verdad? Pero como él era de otro lado, nunca quiso identificarlo. Y entonces estaba discutiendo o conversando con él realmente sobre la Segunda Guerra Mundial, el papel de Roosevelt. Y entonces me dijo, yo tengo entendido que hubo una carta y le dije, claro que hubo una carta, y me fui para adentro y la traje. Y es una carta interesantísima de Hitler a Roosevelt, donde le hace una serie de versiones de lo que era el territorio norteamericano, de las ventajas que tenían, ¿cómo se llama?, la riqueza que tenía, y el problema de Alemania con sus limitaciones territoriales y hablaba sobre el Ruhr, que por qué tenían que expandirse, que por qué tenían que hacer una cosa. Y entonces me dijo, yo conocí esa carta. Le dije, ¿cómo que la conociste? ¿Vos eras amigo de Hitler? No sea bárbaro. No, pero el amigo de Roosevelt. No, simplemente la conoció. La respuesta, ¿verdad? Sí. Pero uno conoce la carta porque se le enseña que le recibe, no es que la manda. Es una carta interesantísima. Yo la tengo que encontrar para que la vean ustedes, porque yo no he oído ni siquiera a nuestro amigo Memo Villegas, que defendía a don Adolf, hablar de esa carta. Y yo, fuera de cámaras, hablaba con Memo, mira, hay una... No es cierto, no es cierto. O sea, él decía, no es cierto, y se acabó, así era tajante, ¿verdad? Y la tengo que encontrar porque de veras es extraordinaria la bendita carta esa, que nunca la contestó Roosevelt. No la contestó, no le dio ninguna importancia. Bueno, y seguro sé, Roosevelt claro. se enteró de cuál enciclopedia había copiado Hitler los datos. Pero lo que yo encontré un día de estos en una librería es un libro que contiene una colección que la encontraron en Rusia, cuando los rusos se llevaron documentos para Rusia después de la guerra. Y esas cartas son cartas que los alemanes comunes y corrientes le mandaban a Hitler, quemándole Chirraca. Mira, yo no lo compré, pero estuve un buen rato y te digo que daba grima. Pero es interesante ver, en paz descanse y tal, que Memo, cuando conversábamos de esto, decía que el último final de la guerra fue que Hitler se empezó a deschavetar a raíz de la invasión de Barbarroja a Rusia, a la Unión Soviética entonces, que la derrota de von Paulus y todo eso lo volvió loco y empezaba a hablar de divisiones que no existían y tal, porque según Memo, toda la parte inicial era un genio. Esa es la tesis de él, ¿verdad? ¿Toda qué? La tesis de Memo Villegas, Sí, que toda la parte desde el inicio del conflicto, que Adolf Hitler era un genio, es decir, que había hecho cosas extraordinarias. No sé, pero claro, un genio que ignoraba la meteorología a muerte. ¿Por qué la meteorología? Porque comienza una guerra contra Rusia en junio, es suicidarse. No, lo que ignoraba, otra cosa, no la meteorología. Ahí fue donde eso lo armó Churchill. Yo creo que sí, porque le creó una serie de problemas para que le creó un problemazo de asesinarle a un en Yugoslavia. Sí. Y entonces Hitler invadió Yugoslavia y le cogió tarde. Pero von Pablo se lo dijo. Le dijo, no es una época apropiada para... Claro. Y sin embargo obedeció las órdenes y arrancó. Pero lo cierto es que avanzaron hasta... Pues casi tomaron. Claro. Bueno, con los tanques. Y según von Pablo... Coge el mapa y ve la distancia que es entre San Petersburgo y Berlín, y entre Berlín y Stalingrado, y lo que era Stalingrado, y te das cuenta de que tampoco fue así, como que, considerando el tamaño de Rusia. No, pues claro. Pero sí. Pero sí, claro, pero además empezaron una invasión a Rusia en junio. Se desviaron para tomar, ¿cómo se llamaba? El Sebastopol, a la izquierda del territorio. Y ahí duraron, en el sitio de Sebastopol, fue tremendo. Pero eran fuerzas
húngaras, o no me acuerdo de quién. Bueno, Sí. había aliados en esa Sí, época. sí, sí, sí. Rumanos y húngaros. Rumanos y húngaros. Pero Que le verdaderamente, fallaron a los alemanes. decir que es un genio el que inicia una No, no, invasión no, yo no soy el que a la lo- Unión Soviética de esa época, en junio. Sí. No, Ya yo tiene no soy el que estoy no, diciendo no, por eso. Estaba- No, ya él comentaba que antes de eso, y entonces iba evaluando los diferentes pasos desde que él asumió la Cancillería, y efectivamente, sí, fueron unos éxitos descomunales. Pero en fin, no, las palabras no eran mías. No, porque- es que, pero yo quiero traer esa carta. Acordate de aquel inglés, el primer ministro que decía, hablando de Bohemia y Moravia, that far away country. Y ahí se llega en coche de Dover a Praga, se llega en 2 días. Fue claro. Bueno, aterricemos, ¿verdad? Sobre En todo caso, ya eso es historia. Sí, es historia, claro, pero después claro, va a bueno, ser hablamos muchas veces de historia. Sí, digo, pues ya eso es historia. historia.